Si estás escuchando esto, probablemente eres una mujer que ha dado mucho, no solo en relaciones de pareja, también en amistades, en tu familia, en tu trabajo, en lugares donde, de alguna forma, siempre terminabas siendo la que sostiene, la que entiende, la que perdona, la que se adapta, la que entrega más, incluso cuando por dentro ya estaba cansada. Y quizá lo más difícil no es que hayas dado. Lo más difícil es darte cuenta de que muchas veces diste esperando algo muy simple. Ser cuidada también, ser elegida también, ser prioridad también. Este audiolibro no está aquí para decirte que das demasiado como si fuera un defecto. Está aquí para ayudarte a entender algo más profundo, que muchas mujeres no dan de más porque sean ingenuas. Dan de más porque aprendieron sin darse cuenta que el amor se mantiene con esfuerzo, que si no haces suficiente, alguien se va, que si no entregas suficiente, no eres importante, que si descansas, eres egoísta. Y eso no es una decisión consciente, eso es psicología emocional, eso es apego, eso es culpa inconsciente, eso es una herida primaria que se formó hace mucho tiempo. Una parte de ti, quizá desde la infancia, entendió que para recibir afecto había que merecerlo, y entonces crecer se convirtió en una repetición silenciosa. Dar para que no te abandonen, dar para que no se enojen, dar para que no se enfríen, dar para que no se olviden de ti. Pero llega un momento, y tal vez estás en ese momento ahora, en que el cuerpo se cansa, en que la mente se agota, en que la energía femenina ya no puede seguir funcionando como si amar fuera una tarea constante. Y entonces aparece una pregunta que duele, pero también libera. ¿Por qué siempre doy más de lo que recibo? Este audiolibro es una respuesta emocional y psicológica a esa pregunta. Aquí vamos a mirar con honestidad tus hábitos emocionales. Vamos a entender cómo opera tu subconsciente. Vamos a reconocer las heridas del pasado que todavía influyen en tu manera de vincularte, pero sobre todo, vamos a abrir un camino real hacia la transformación, aprender a soltar sin culpa, aprender a recibir sin sentirte mala, aprender a construir amor propio sin tener que demostrar nada. Este espacio existe para mujeres adultas que ya no quieren consejos vacíos, mujeres que quieren comprenderse de verdad. Y si este tema toca algo dentro de ti, me gustaría invitarte a hacer algo sencillo. Escribe en los comentarios una frase que alguna vez pensaste en silencio. Si dejo de dar tanto, ¿quién soy? A veces, ponerlo en palabras es el primer acto de liberación interior. Y este audiolibro, creado para Librofonía Sin Fronteras, empieza exactamente ahí, en el momento en que por fin dejas de exigirte y empiezas a entenderte. Capítulo 1. El día que confundiste amor con deuda. No suele pasar de golpe. Nadie se despierta una mañana y decide: voy a pasar mi vida dando más de lo que recibo. Esto ocurre lentamente, de manera casi invisible, como una costumbre emocional que se instala antes de que tengas palabras para nombrarla. Porque al principio no se siente como un problema, se siente como amor, se siente como ser una buena persona, se siente como ser la que cuida, la que está, la que no abandona. Y muchas mujeres han vivido así tanto tiempo que incluso les cuesta imaginar otra forma de relacionarse. Pero hay un momento, tarde o temprano, en que algo se rompe por dentro, no de forma dramática, no como una escena, más bien como un cansancio profundo, como una sensación silenciosa de estar siempre entregando y siempre esperando, esperando un gesto, esperando reciprocidad, esperando que alguien por fin también sostenga. Y es ahí donde aparece la pregunta: ¿por qué doy tanto?
Y la respuesta no es superficial, no es porque seas débil, no es porque seas demasiado intensa, no es porque te falte amor propio como frase automática. La razón es más compleja y también más humana. Muchas veces das más porque en algún punto de tu historia emocional, tu mente aprendió que el amor funciona como un intercambio, que para recibir hay que esforzarse, que para que alguien se quede tienes que dar algo: atención, comprensión, disponibilidad, paciencia, entrega. Y eso no nace de la maldad, nace del apego, de la necesidad emocional más básica: no perder el vínculo, no quedarte sola, no sentir que no eres suficiente. Cuando una mujer crece sintiendo que el afecto llega condicionado, su subconsciente registra una idea muy simple: si quiero ser amada, tengo que hacer más. No importa si nadie lo dijo en voz alta, no importa si fue sutil. A veces basta con haber sentido que el cariño venía después de portarte bien, después de ayudar, después de no molestar, después de ser útil. Y entonces la niña interior aprende algo que se vuelve un hábito emocional en la adultez. Dar es una forma de pertenecer. Dar es una forma de asegurar. Dar es una forma de no ser rechazada. Por eso, cuando hoy das más de lo que recibes, no siempre estás eligiendo. Muchas veces estás repitiendo una lógica antigua, una lógica que tiene raíces en heridas del pasado, heridas que no siempre fueron grandes traumas, a veces fueron pequeñas ausencias, pequeñas incoherencias, pequeñas experiencias donde entendiste que tu necesidad era demasiado, que pedir era arriesgado, que recibir sin dar algo a cambio era raro. Y así se forma una culpa inconsciente, una culpa que aparece cuando intentas poner límites, cuando intentas descansar, cuando intentas decir no puedo, porque una parte de ti siente que si no das, algo malo pasará, que decepcionarás, que perderás amor, que dejarán de elegirte. Esta culpa no es racional, es emocional, es una programación del subconsciente, y por eso es tan difícil salir de ese patrón solo con fuerza de voluntad. Porque no se trata solo de conducta, se trata de identidad. Muchas mujeres se han construido como la que siempre está, la que no pide, la que entiende, la que sostiene incluso cuando se está rompiendo por dentro. Y lo más doloroso es que a veces, mientras más das, menos recibes, porque enseñar a otros que estar contigo es fácil, también les enseña que no necesitan esforzarse. Y entonces tú sigues esperando, sigues entregando, sigues justificando, sigues pensando que si das un poco más, tal vez ahora sí. Pero el amor no debería sentirse como una deuda. No deberías sentir que tienes que pagar con tu energía femenina para merecer presencia. No deberías vivir con la sensación de que recibir es un privilegio y no un derecho emocional. Este capítulo es el inicio de una comprensión, no para culparte, no para juzgarte, sino para ver con claridad, porque sanar empieza cuando dejas de llamar amor a lo que en realidad era miedo, cuando dejas de llamar generosidad a lo que era supervivencia emocional, cuando reconoces que tu hábito de dar no nació de la abundancia, sino de una herida primaria que aprendió a negociar. Y quizá hoy estás aquí porque ya no quieres negociar más, porque hay una parte de ti que está lista para algo distinto: dar desde la libertad, no desde la necesidad, dar desde el amor propio, no desde la culpa, y sobre todo, aprender que recibir no se mendiga, se permite, se acepta, se merece. Y este camino comienza con una verdad simple: no siempre diste demasiado porque quisieras.
Diste demasiado porque en algún lugar de tu historia confundiste amor con deuda. No, capítulo 2. La culpa inconsciente, la emoción que te mantiene disponible. La culpa es una de las emociones más malentendidas en la vida emocional de muchas mujeres, porque casi siempre se presenta disfrazada, no llega diciendo, estoy aquí para controlarte. Llega como una sensación de incomodidad cuando piensas en ti. Llega como un nudo en el pecho cuando dices que no. Llega como una necesidad urgente de explicarte, de justificarte, de demostrar que no eres egoísta. Y lo más importante es esto. La culpa no siempre aparece porque hiciste algo malo. Muchas veces aparece porque estás haciendo algo sano, porque estás poniendo un límite, porque estás priorizando tu descanso, porque estás dejando de dar automáticamente. Y entonces, dentro de ti, algo se activa. Como si una alarma emocional dijera, cuidado, si no das, podrías perder algo. Esta es la culpa inconsciente, no es la culpa moral, no es la culpa real, es una emoción aprendida, un reflejo psicológico que se formó en etapas tempranas, cuando tu mente necesitaba adaptarse para ser aceptada. La culpa inconsciente funciona como un mecanismo de apego, te mantiene disponible, te mantiene pendiente, te mantiene en un estado donde dar se siente más seguro que parar, porque para muchas mujeres, parar no se siente neutral, parar se siente peligroso, aunque no tenga sentido, aunque nadie esté exigiendo nada en ese momento, aunque estés agotada, la culpa aparece igual. Y eso ocurre porque tu subconsciente no está viviendo en el presente, está viviendo en la memoria emocional, en la historia interna donde alguna vez aprendiste que tu valor dependía de lo que ofrecías. Quizá no lo recuerdas con claridad, quizá nadie lo dijo directamente, pero la mente aprende con experiencias, no con discursos. Si en tu infancia fuiste la que no debía causar problemas, si aprendiste que tus emociones eran demasiado, si recibías atención cuando eras útil, si te sentías querida cuando eras buena, tranquila, complaciente, entonces tu sistema emocional entendió algo. Para ser amada, debo ser fácil para los demás. Y eso se convierte en hábito, en identidad, en una forma automática de estar en el mundo. Por eso, cuando hoy intentas cambiar, no solo estás cambiando una conducta, estás tocando una estructura profunda. Porque si has vivido años siendo la que sostiene, el día que sueltas un poco, tu mente no lo interpreta como descanso, lo interpreta como amenaza. Y ahí es donde la culpa entra. La culpa inconsciente no quiere que seas libre, quiere que seas necesaria, porque en algún punto ser necesaria se sintió como la única forma de pertenecer. Este es uno de los núcleos más dolorosos del apego: confundir amor con dependencia emocional, confundir vínculo con sacrificio, confundir entrega con agotamiento. Y muchas mujeres adultas viven con una culpa constante que no saben nombrar. Culpa por no responder rápido, culpa por no estar disponibles, culpa por elegir su paz, culpa por no dar más, como si el amor propio fuera una traición, como si soltar fuera abandono, como si recibir sin dar inmediatamente fuera injusto. Pero aquí hay una verdad psicológica importante. La culpa inconsciente no es una brújula confiable. No siempre señala que estás haciendo algo malo. A veces señala que estás rompiendo un patrón antiguo, un patrón donde tu energía femenina estaba acostumbrada a fluir hacia afuera todo el tiempo, donde tus hábitos emocionales estaban diseñados para cuidar a otros antes que a ti. Y cuando empiezas a cambiar eso,
el subconsciente protesta, porque el subconsciente no busca tu bienestar, busca lo familiar, aunque lo familiar duela. Por eso, sanar no es solo quererte más. Sanar es entender por qué te sientes culpable cuando te eliges. Sanar es reconocer que esa culpa no es tu esencia. Es una herida del pasado hablando en el presente. Es la niña interior creyendo que si no se esfuerza, no merece. Es la parte de ti que aún teme que el amor se retire si tú no das suficiente. Pero el amor real no se sostiene con culpa. El amor real no exige que te vacíes. El amor real no se basa en estar siempre disponible. Y una transformación profunda comienza cuando puedes decirte, aunque sea en silencio: sentirme culpable no significa que estoy haciendo algo mal, significa que estoy aprendiendo algo nuevo. Porque recibir descanso no es egoísmo, recibir cuidado no es debilidad, recibir amor no es deuda. Y tal vez este capítulo te está mostrando algo esencial. La culpa inconsciente ha sido una cadena invisible, pero también puede ser una puerta, porque cuando la reconoces, deja de controlarte. Cuando la entiendes, deja de decidir por ti. Y en ese momento, algo cambia. Ya no das para calmar culpa. Empiezas a dar desde elección, desde presencia, desde amor propio. Y esa es una forma completamente distinta de vivir. Capítulo 3. El apego como contrato emocional. Hay una parte de este tema que duele aceptar, porque cambia por completo la manera en que muchas mujeres entienden sus relaciones. Y es esto: a veces no estás atada a una persona, estás atada a un acuerdo interno que ni siquiera sabías que existía. No es un contrato escrito, no es algo que alguien te pidió firmar, es un contrato emocional, un pacto silencioso que se forma en el apego. Y ese pacto dice algo así: si yo doy lo suficiente, no me dejarán. Si yo me esfuerzo, me elegirán. Si yo aguanto, me amarán. Este es uno de los núcleos psicológicos más profundos del apego inseguro, porque el apego no es solo necesidad de cercanía, es necesidad de seguridad. Y cuando la seguridad emocional no se construyó de forma estable en el pasado, el subconsciente busca estrategias. Una de las más comunes es esta: convertir el amor en un intercambio. No lo haces porque quieras manipular, lo haces porque tienes miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser importante, miedo a que, si no entregas algo, no haya razón para que alguien se quede. Y entonces el vínculo se vuelve un esfuerzo constante, un trabajo emocional, una negociación invisible. Das comprensión para recibir presencia. Das paciencia para evitar conflicto. Das energía femenina para que no se enfríen. Das amor propio a medias porque crees que amar al otro más fuerte te salvará. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque desde fuera parece generosidad, parece compromiso, parece que eres muy buena, pero por dentro algo se siente distinto. Por dentro hay tensión, hay vigilancia emocional. Hay una parte de ti que está siempre midiendo. ¿Estoy dando suficiente? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Se está alejando? ¿Está cambiando? ¿Ya no me necesita? Porque en el contrato emocional del apego, ser necesitada se confunde con ser amada. Y cuando el otro deja de necesitarte, aparece el vacío, aparece la ansiedad, aparece el impulso de dar más. Este capítulo es para mirar eso con honestidad, porque muchas mujeres no se quedan en relaciones porque estén felices. Se quedan porque su subconsciente cree que irse sería perder algo vital, aunque estén agotadas, aunque estén solas dentro de la relación, aunque reciban migajas.
El apego no se alimenta de amor, se alimenta de esperanza. Esperanza de que si haces un poco más, si comprendes un poco más, si te adaptas un poco más, entonces ahora sí te van a cuidar. Entonces ahora sí vas a recibir lo que siempre diste. Pero el contrato emocional tiene una trampa. Nunca termina. Porque no importa cuánto des, la herida primaria siempre siente que falta algo. Porque lo que estás intentando llenar no es el presente, es el pasado. Es esa parte antigua que aún cree que el amor se gana. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda. Cuando das para que no te abandonen, no estás amando libremente. Estás sobreviviendo emocionalmente. Estás intentando asegurar. Estás intentando controlar lo incontrolable. Y eso no es culpa tuya. Eso es una programación del subconsciente. Eso es un hábito emocional aprendido. Eso es un sistema interno que se construyó cuando eras más pequeña, cuando no tenías recursos, cuando necesitabas pertenecer, pero ahora eres adulta. Y tu transformación empieza cuando puedes ver el contrato, porque mientras no lo veas, lo obedeces. Y obedecerlo se siente como explicarte demasiado, no pedir, no incomodar, dar más de lo que puedes, sentirte culpable cuando recibes, sentirte ansiosa cuando no haces nada, sentirte valiosa solo cuando eres útil. Ese no es amor, eso es apego herido. Y sanar no significa volverte fría, no significa dejar de dar, significa cancelar el contrato, significa decir internamente, ya no voy a entregar mi paz para asegurar presencia. Ya no voy a dar como forma de evitar perder. Ya no voy a negociar mi valor. Porque el amor real no se firma con miedo. El amor real no exige que te vacíes. El amor real no se mantiene con sacrificio constante. Y tal vez, por primera vez, este audiolibro te está mostrando algo que cambia todo. No estás pidiendo demasiado. Estás dando desde un lugar que aprendió a sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que amar. Y tú no naciste para vivir en contratos emocionales. Naciste para vivir en vínculos donde recibir sea natural, donde soltar no sea castigo, donde descansar no sea culpa. Y este es el inicio, ver el contrato, nombrarlo y empezar a romperlo. Capítulo 4. La niña interior que cree que debe merecer. Hay algo que muchas mujeres adultas no se permiten mirar con calma, porque duele y porque parece demasiado simple, pero es una de las raíces más profundas de todo esto. La parte de ti que hoy da demasiado no es solo una mujer adulta, también es una niña emocional que todavía está intentando merecer. No se trata de infantilizarte, se trata de entenderte, porque la niña interior no es un concepto bonito, es una realidad psicológica, son las memorias emocionales que siguen vivas dentro de ti, son las primeras veces que aprendiste cómo funciona el amor. Y para muchas mujeres, el amor no se sintió como algo libre, se sintió como algo condicionado, como algo que venía después de hacer lo correcto, después de portarse bien, después de no molestar, después de ser fuerte, después de ser útil. Y una niña que aprende eso no lo cuestiona, lo convierte en verdad. Una niña no dice, esto es un patrón de apego. Una niña solo siente, así se consigue amor. Y entonces empieza el esfuerzo, empieza la adaptación, empieza la vigilancia emocional, empieza la necesidad de ser buena para no perder. Quizá no lo viviste como abandono explícito, quizá tu familia estuvo presente, quizá nadie te golpeó, quizá hubo comida, escuela, normalidad, pero a veces la herida primaria no viene de lo evidente, viene de lo emocionalmente ausente.
de no haber sentido espacio para necesitar, de haber sentido que tus emociones eran demasiado, de haber aprendido que pedir era arriesgado, de haber sentido que el cariño llegaba cuando eras fácil, cuando no incomodabas, cuando no llorabas mucho, cuando no exigías, y entonces la niña interior toma una decisión silenciosa. Voy a ser alguien que merece, voy a dar, voy a ayudar, voy a sostener, voy a ser la que no falla. Y esa niña crece y se convierte en una mujer admirable, responsable, empática, fuerte. Una mujer que los demás describen como increíble. Pero por dentro, esa mujer muchas veces sigue funcionando desde la misma pregunta infantil. ¿Estoy haciendo suficiente para que me quieran? Esa es la parte más dolorosa, porque no se trata solo de relaciones actuales, se trata de una estructura emocional que se repite. La niña interior no busca pareja, busca reparación, busca que alguien por fin la elija sin que tenga que esforzarse. Busca que alguien, por fin, la cuide sin que ella tenga que dar primero. Busca que alguien, por fin, le diga con hechos, no tienes que merecer nada, ya eres. Pero cuando esa herida no se reconoce, ocurre lo contrario. Das demasiado. Te entregas rápido, te adaptas, te vuelves indispensable. Y en el fondo, aunque no lo digas, hay una esperanza. Si soy suficiente, esta vez no me van a dejar. Este capítulo es para que puedas ver con compasión lo que hay detrás de tu hábito emocional de dar. No eres débil, no eres ingenua, no eres demasiado. Eres alguien que aprendió temprano que el amor podía perderse, y por eso desarrollaste una forma de protegerte. Dar antes de que te lo pidan, cuidar antes de que te lo reclamen, sostener antes de que se rompa. Pero ese sistema tiene un costo, porque mientras cuidas tanto afuera, una parte tuya sigue esperando adentro, esperando que alguien también la sostenga, esperando que alguien también pregunte, ¿y tú cómo estás? Esperando que alguien también se quede sin que tengas que pagar con tu energía femenina. Y quizá hoy, escuchando esto, estás sintiendo algo muy claro. Has vivido como si tu amor propio dependiera de tu entrega, como si descansar fuera peligroso, como si recibir fuera egoísmo, pero la niña interior no necesita que sigas demostrando. La niña interior necesita que por fin la mires, que por fin la escuches, que por fin le digas algo distinto. Ya no tienes que ganarte el amor, ya no tienes que dar para existir, ya no tienes que ser perfecta para quedarte. Sanar no es borrar el pasado, sanar es dejar de obedecerlo, y tal vez este es el comienzo real. No seguir viviendo como si amar fuera merecer, sino como si amar pudiera ser por primera vez, simplemente ser. Capítulo 5. Dar como hábito emocional, no como virtud. Hay una frase que muchas mujeres dicen sin pensarlo: yo soy así, yo doy mucho. Y suele decirse con orgullo, pero también con cansancio, como si fuera una identidad, como si fuera una naturaleza inevitable, como si dar fuera simplemente una virtud. Pero este capítulo es una invitación a mirar algo distinto. Dar no siempre es una virtud, a veces es un hábito emocional. Y hay una diferencia enorme. Una virtud nace de la libertad, un hábito nace de la repetición, una virtud se elige, un hábito se activa. Y muchas mujeres han dado tanto durante tantos años que ya no saben cuándo están eligiendo y cuándo están funcionando en automático, porque dar puede ser amor, pero también puede ser miedo, puede ser apego, puede ser culpa inconsciente, puede ser una forma de no enfrentar el vacío, puede ser una forma de asegurar lugar, puede ser una forma de sentir control en vínculos
donde en el fondo hay inseguridad. Y esto no se dice para que te critiques, se dice para que te liberes. Porque si dar se ha convertido en un hábito emocional, entonces no es solo generosidad, es una estrategia aprendida por el subconsciente para sostener relaciones, para evitar rechazo, para sentir pertenencia, para no ser abandonada. Muchas mujeres creen que están dando por amor, cuando en realidad están dando por ansiedad, dando porque no saben qué pasa si no lo hacen, dando porque el silencio les incomoda, dando porque parar les despierta culpa, dando porque recibir sin dar inmediatamente les parece injusto. Y eso no es equilibrio, eso es condicionamiento emocional. Un hábito emocional se reconoce por una señal muy clara. No te deja descansar, porque cuando dar es virtud, también puedes detenerte. Cuando dar es hábito, detenerte se siente peligroso. Cuando dar es amor, no te vacías. Cuando dar es hábito, te agotas. Cuando dar es elección, hay paz. Cuando dar es hábito, hay tensión. Y muchas mujeres viven confundidas porque su entorno las refuerza. Les dicen, eres increíble, eres demasiado buena. Qué suerte quien te tenga. Pero nadie pregunta, ¿a qué costo? ¿Desde dónde estás dando? ¿Desde plenitud o desde herida? Porque una mujer puede dar mucho y aún así estar profundamente sola, sola emocionalmente, sola en su esfuerzo, sola en su espera. Este capítulo es para desmontar una idea que duele. A veces das tanto porque no sabes recibir, no porque no quieras, sino porque no aprendiste, porque recibir implica vulnerabilidad, recibir implica confiar, recibir implica sentir que no tienes que hacer algo para merecer. Y eso, para una herida primaria, es difícil. Recibir es quietud, dar es movimiento, y muchas mujeres prefieren moverse, prefieren hacer, prefieren sostener, porque en el movimiento se sienten útiles, en la entrega se sienten valiosas, en el esfuerzo se sienten seguras. Pero la transformación comienza cuando puedes preguntarte con honestidad, ¿estoy dando porque quiero o porque no sé parar? ¿Estoy dando porque nace de mí o porque me da miedo perder? ¿Estoy dando porque amo o porque necesito sentirme necesaria? Estas preguntas no son para castigarte, son para despertar, porque si tu hábito emocional es dar, entonces tu sanación no es dejar de ser generosa. Tu sanación es recuperar la libertad, que dar no sea una obligación interna, que dar no sea una forma de negociar, que dar no sea una manera de evitar tu propio vacío, que dar no sea la única forma en que sabes existir en un vínculo. El amor propio no se construye solo con afirmaciones, se construye cuando empiezas a elegirte incluso cuando nadie lo aplaude, cuando empiezas a poner límites aunque la culpa aparezca, cuando empiezas a descansar aunque tu mente diga que deberías hacer más, cuando empiezas a recibir sin correr a devolver, porque recibir también es parte del amor. Y muchas mujeres no están acostumbradas a eso, han sido entrenadas para dar, han sido celebradas por dar, han sido valoradas por dar, pero no han sido cuidadas por simplemente ser. Este capítulo es un punto de quiebre, dejar de confundir el hábito con la esencia. Tú no eres la que da, tú eres una mujer completa y dar puede ser parte de ti, pero no debe ser tu precio, no debe ser tu contrato, no debe ser tu única manera de sentirte segura. Y quizá hoy, por primera vez, estás entendiendo algo profundo. No necesitas dar menos para ser fría, necesitas dar desde un lugar donde no te pierdas, donde no te vacíes, donde no te debas, porque el amor real no se mide por cuánto entregas,
Se mide por cuánto puedes estar sin dejar de ser tú. Capítulo 6. La energía femenina agotada por demostrar. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, un cansancio que no se resuelve con un fin de semana libre, un cansancio que no viene solo de hacer demasiado, sino de demostrar demasiado. Muchas mujeres llegan a un punto donde ya no saben si están cansadas de la vida o cansadas de tener que ser siempre algo para alguien, porque dar constantemente no solo agota el tiempo, agota la energía femenina, esa energía que no es un concepto místico, sino una forma de estar, presencia, sensibilidad, intuición, capacidad de recibir, capacidad de sentir sin tener que correr a resolver. Pero cuando una mujer vive desde el hábito emocional de dar, su energía femenina deja de ser un lugar de calma, se convierte en un lugar de esfuerzo, y eso es profundamente desgastante. No es solo que haces mucho, es que internamente siempre estás intentando sostener una imagen, la imagen de la que puede, la que entiende, la que no necesita, la que no incomoda, la que no se rompe, la que siempre responde. Y aunque nadie lo exija directamente, tu subconsciente sí, porque el subconsciente cree que bajar la guardia es peligroso, cree que si no demuestras, no te eligen, cree que si no das, no te quedas, cree que si no sostienes, se cae todo. Entonces, vives en una tensión silenciosa, una tensión que muchas veces no se nota por fuera, pero el cuerpo la siente, el cuerpo sabe, el cuerpo registra. Hay mujeres que sonríen mientras por dentro están agotadas. Hay mujeres que acompañan mientras por dentro están vacías. Hay mujeres que siguen dando mientras su mente está pidiendo descanso. Y ese es el punto donde la sanación deja de ser una idea bonita. Se vuelve una necesidad, porque la energía femenina no está hecha para funcionar como sacrificio permanente. Está hecha para fluir, no para probar, para sentir, no para sostenerlo todo, para amar, no para sobrevivir emocionalmente. Pero, cuando has vivido mucho tiempo creyendo que tu valor está en lo que entregas, tu sistema interno se acostumbra a estar en alerta. Y eso desgasta tener que estar disponible, desgasta tener que ser fuerte, desgasta tener que ser la que da primero. Desgasta tener que anticipar necesidades ajenas. Desgasta sentir culpa inconsciente cuando por fin quieres parar, porque incluso descansar se siente como una amenaza. Y muchas mujeres no lo llaman agotamiento emocional, lo llaman así soy, lo llaman no pasa nada, lo llaman ya se me pasará. Pero el cuerpo no miente. El cuerpo empieza a hablar, con insomnio, con ansiedad, con irritabilidad, con tristeza sin explicación, con una sensación constante de estar sosteniendo algo invisible. Y lo invisible es el contrato emocional, ese pacto interno que dice, debo demostrar para ser amada. Este capítulo es para que lo escuches con claridad. No estás cansada porque eres débil. Estás cansada porque has estado funcionando desde una herida primaria, porque has estado dando desde el miedo a no ser suficiente, porque has estado usando tu energía femenina como moneda. Y eso no es amor, eso es desgaste, eso es supervivencia, eso es un sistema emocional que aprendió a no descansar. Pero aquí hay algo importante. Tu energía no se recupera solo cuando te detienes, se recupera cuando dejas de demostrar, cuando dejas de actuar como si tu existencia necesitara justificación, cuando dejas de vivir como si el amor fuera un premio por tu esfuerzo, cuando empiezas a permitirte ser sin dar, ser sin explicar, ser sin sostener,
ser sin correr. Muchas mujeres no saben cómo se siente eso, porque han pasado años siendo necesarias, y ser necesaria se volvió identidad. Pero la transformación empieza cuando te preguntas, ¿qué quedaría de mí si no tuviera que probar nada? ¿Qué quedaría de mí si no tuviera que cuidar a todos? ¿Qué quedaría de mí si pudiera recibir sin culpa? Esa pregunta abre una puerta, porque la energía femenina sana no es la que se sacrifica, es la que se habita, la que se escucha, la que se respeta, la que no se entrega como precio. Y quizá hoy, en este momento, hay algo que necesitas reconocer. No tienes que agotarte para merecer amor. No tienes que demostrar para que se queden. No tienes que sostenerlo todo para ser valiosa. Tu valor no está en tu esfuerzo. Tu valor está en tu existencia. Y cuando una mujer entiende eso, empieza a recuperar algo que había perdido, la capacidad de estar en paz sin sentirse culpable, la capacidad de soltar sin miedo, la capacidad de recibir sin deuda, la capacidad de amar sin vaciarse. Y esa es una liberación interior real, no una frase, una nueva manera de vivir. Capítulo 7. El subconsciente y su miedo a no ser elegida. Hay un miedo que muchas mujeres no dicen en voz alta, porque parece demasiado vulnerable, demasiado simple, demasiado infantil, pero es uno de los miedos más poderosos que existen dentro del subconsciente. El miedo a no ser elegida emocionalmente, no ser prioridad, no ser suficiente para que alguien se quede sin esfuerzo. Y aunque hoy seas una mujer adulta, capaz, independiente, ese miedo puede seguir vivo, no como pensamiento consciente, sino como una sensación profunda que guía tus hábitos emocionales, porque el subconsciente no funciona con lógica, funciona con memoria, con asociaciones antiguas, con experiencias emocionales que dejaron huella, y muchas veces el patrón de dar más de lo que recibes no nace del amor, nace del miedo. Miedo a que si no das, no te miran. Miedo a que si no sostienes, se van. Miedo a que si no haces algo extra, no eres especial. Este miedo no es drama, es psicología, es apego, es una herida primaria que se activa cuando sientes distancia, frialdad o incertidumbre. Y entonces el subconsciente entra en acción. No con palabras, con impulsos, con urgencias internas, con esa necesidad de hacer más, de escribir primero, de cuidar primero, de ofrecer algo antes de que te lo pidan, como si tu sistema emocional dijera, haz algo para no desaparecer. Porque en el fondo el subconsciente cree esto. El amor no es seguro, hay que asegurarlo. Y ahí es donde empieza el ciclo. Das más para sentirte elegida, das más para evitar el abandono, das más para reducir ansiedad, das más para no enfrentar el vacío, das más porque la incertidumbre emocional te resulta insoportable. Y entonces te conviertes en la que siempre está disponible, pero lo que parece entrega muchas veces es una estrategia de supervivencia emocional. El subconsciente no quiere que ames libremente, quiere que no pierdas, quiere que no duela, quiere que no se repita una historia antigua. Y esa historia suele empezar muy temprano, cuando el afecto no fue constante, cuando el cuidado fue impredecible, cuando tuviste que adaptarte para recibir atención, cuando sentiste que había que ser de cierta manera para ser vista. Quizá no lo recuerdas como algo grave, pero el subconsciente sí lo recuerda como sensación. Podría no ser elegida, y esa sensación se convierte en una estructura. Por eso, cuando hoy alguien se distancia un poco, tu mente no lo vive como algo normal, lo vive como amenaza. Y aparece el impulso, dar más, esforzarte más,
explicarte más, cuidar más, porque el subconsciente cree que si haces suficiente, vas a evitar el dolor. Pero aquí hay una verdad dura. Dar más no garantiza ser elegida, solo garantiza agotarte, porque ser elegida no debería depender de tu sacrificio. El amor real no se compra con esfuerzo emocional, no se sostiene con ansiedad, no se mantiene con contratos invisibles. Y sin embargo, muchas mujeres viven como si cada vínculo fuera una prueba, como si siempre estuvieran compitiendo con algo, con otra mujer, con el trabajo del otro, con el pasado del otro, con la frialdad del otro. Y entonces el amor se vuelve una vigilancia constante. No descansas, no recibes, no confías, solo das, porque dar se siente como control, como acción, como forma de no quedarte quieta frente al miedo. Pero sanar implica algo radical. Aceptar que no puedes controlar ser elegida, solo puedes elegirte tú. Y eso es lo que el subconsciente necesita aprender, que tu valor no depende de ser escogida por alguien, que tu amor propio no se negocia, que tu presencia no es un favor, que tú no eres un premio que debe ganarse, tú eres una persona y mereces vínculos donde no tengas que competir, donde no tengas que esforzarte para que se queden, donde no tengas que dar más para sentir seguridad. Este capítulo es una invitación profunda. Dejar de vivir con el miedo escondido de no ser elegida, porque mientras ese miedo gobierna, tu vida emocional se convierte en una entrega constante. Y tú no viniste a este mundo a mendigar lugar. Viniste a amar desde libertad, a recibir sin culpa, a soltar sin pánico, a descansar sin sentirte mala. Y la liberación interior comienza cuando puedes decirte: si alguien solo se queda cuando doy demasiado, entonces no era elección, era dependencia. Si alguien solo me valora cuando me esfuerzo, entonces no era amor, era condición. Y yo ya no quiero vivir desde el miedo, porque el miedo a no ser elegida es antiguo, pero tú ya no eres esa niña. Ahora puedes elegirte, y eso cambia todo. Capítulo 8. Soltar no es perder, es cancelar el pacto. Hay un momento en la vida emocional de una mujer en que algo cambia, no porque todo se resuelva, no porque desaparezca el dolor, sino porque aparece una claridad que ya no se puede ignorar, una claridad simple. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir dando como si mi valor dependiera de eso. No puedo seguir negociando mi paz. Y ese momento no siempre es dramático. A veces es silencioso. A veces ocurre un día cualquiera, cuando te escuchas por dentro y te das cuenta de que estás cansada de sostener lo que nunca fue equilibrado. Y ahí empieza algo profundamente importante: soltar. Pero soltar no como frase bonita, soltar como acto psicológico, soltar como ruptura, soltar como cancelación de un pacto emocional que has obedecido durante años, porque eso es lo que realmente estás haciendo. No estás soltando a una persona, estás soltando una estructura interna, estás soltando la idea de que debes dar para merecer. Estás soltando el hábito emocional de esforzarte para ser elegida. Estás soltando la culpa inconsciente que te mantenía disponible. Estás soltando el contrato invisible. Y por eso duele, porque soltar no duele solo por lo que se va. Duele por lo que revela. Revela cuánto tiempo viviste esperando. Revela cuánto amor diste desde la herida. Revela cuánto te adaptaste para no perder. Revela cuánto sacrificaste para sostener vínculos que no te sostenían a ti. Y cuando empiezas a soltar, el subconsciente protesta, porque el subconsciente cree que soltar es perder. Cree que soltar es abandono. Cree que soltar es peligro.
Pero aquí hay una verdad que transforma. Soltar no es perder. Soltar es dejar de pagar. Soltar es dejar de vivir como si el amor fuera una deuda. Soltar es recuperar tu libertad emocional, porque perder sería seguir vaciándote. Perder sería seguir dando desde el miedo. Perder sería seguir abandonándote para que otros se queden. Soltar es el primer acto de amor propio real. No el amor propio como frase, el amor propio como decisión interna. Ya no voy a traicionarme para sostener, ya no voy a dar más de lo que tengo para no sentir culpa. Ya no voy a estar donde solo me valoran cuando me esfuerzo, ya no voy a vivir desde el apego que me consume. Este capítulo marca un punto de quiebre. La mujer que suelta no es fría, no es egoísta, no es dura. Es una mujer que está despertando. Una mujer que entiende que la transformación no consiste en amar menos, sino en dejar de amar desde la herida, porque amar desde la herida siempre exige, siempre espera, siempre se sacrifica, siempre se agota. Pero amar desde la libertad es distinto. Amar desde la libertad no se mendiga, no se negocia, no se prueba, simplemente es. Soltar es también aceptar algo difícil. No todo vínculo se sostiene con tu esfuerzo. No todo amor se construye con tu entrega. No todo lo que diste fue recibido, y eso duele. Pero también libera, porque cuando dejas de insistir, empiezas a ver. Empiezas a ver quién se queda sin que tengas que correr. Empiezas a ver quién te elige sin que tengas que demostrar. Empiezas a ver quién te ama sin condiciones. Y sobre todo, empiezas a verte a ti, porque durante años quizá viviste mirando hacia afuera, pendiente, disponible, entregada. Y soltar es el regreso a ti, a tu energía femenina, a tu cuerpo, a tu descanso, a tu derecho emocional de recibir. La liberación interior no llega cuando alguien por fin te da lo que esperabas. Llega cuando tú decides dejar de esperar desde la herida, cuando cancelas el pacto, cuando rompes el contrato, cuando te dices, no tengo que dar más para existir, no tengo que sostener para ser amada. No tengo que pagar con mi vida emocional. Soltar no es rendirse, soltar es madurar, soltar es sanar, soltar es elegirte. Y tal vez este capítulo es el inicio de una nueva identidad. La mujer que ya no entrega para ser elegida. La mujer que ya no ama como sacrificio. La mujer que ya no se culpa por descansar. La mujer que ya no se abandona para que otros se queden. Porque cuando cancelas el pacto, algo dentro de ti se abre. Un espacio nuevo. Un espacio donde el amor no se compra, se recibe. Y ese espacio es tuyo. Capítulo 9. Amor propio sin intercambio. Después de soltar hay un silencio distinto. No es vacío, no es soledad, es un espacio nuevo. Un espacio donde ya no estás corriendo para sostener, donde ya no estás dando para asegurar, donde ya no estás negociando tu valor, y al principio puede sentirse extraño, porque muchas mujeres han vivido tanto tiempo desde el hábito emocional de entregar, que cuando dejan de hacerlo, no saben qué hacer con la quietud. Pero este capítulo es para eso, para entender que el amor propio real no es un concepto, es una forma de habitarte y, sobre todo, es una forma de dejar de intercambiarte, porque durante mucho tiempo, quizás sin darte cuenta, tu amor propio estuvo condicionado. No era amor propio pleno, era amor propio dependiente de aprobación, dependiente de ser útil, dependiente de ser elegida, dependiente de dar. Y el amor propio sin intercambio es otra cosa. Es el momento en que empiezas a tratarte como alguien que no tiene que demostrar, como alguien que no tiene que pagar con esfuerzo emocional,
como alguien que no tiene que ganarse el derecho a recibir. El amor propio sin intercambio comienza cuando entiendes esto. Tu valor no está en lo que entregas, tu valor está en lo que eres. Y eso cambia la manera en que te relacionas con todo, porque una mujer que se ama sin intercambio ya no da para ser querida, da porque quiere, porque nace, porque está en paz. Una mujer que se ama sin intercambio ya no se queda donde tiene que esforzarse para ser vista, ya no insiste donde hay migajas, ya no se culpa por necesitar, ya no se adapta hasta desaparecer. Esto no significa que no ame, significa que ya no se abandona, y esa diferencia es enorme, porque el amor propio no se siente como egoísmo, se siente como coherencia interna, como descanso, como un límite que no se explica, como una presencia que no se disculpa, como una energía femenina que vuelve a casa. Muchas mujeres creen que el amor propio es afirmarse frente al espejo, pero el amor propio verdadero se construye en momentos pequeños, cuando no respondes desde la ansiedad, cuando no das para calmar culpa inconsciente, cuando no te ofreces para evitar rechazo, cuando no te traicionas para sostener un vínculo, cuando eliges parar aunque tu subconsciente quiera correr, cuando recibes sin devolver inmediatamente, cuando permites que alguien te cuide sin sentirte en deuda. Eso es transformación, eso es liberación interior, porque amar sin intercambio es aprender que el amor no es una transacción, no es yo doy, entonces tú me quieres, no es yo sostengo, entonces tú te quedas, no es yo me esfuerzo, entonces valgo. El amor real no funciona así, y tu amor propio tampoco debería. El niño interior que antes creía que debía merecer, empieza a aprender otra cosa, que no tiene que hacer nada para existir, que no tiene que ser perfecta para ser amada, que no tiene que dar más para quedarse. Este capítulo es un regreso a una identidad más limpia, más libre, más adulta. La mujer que se ama sin intercambio empieza a elegir vínculos distintos, vínculos donde recibir es natural, donde la reciprocidad no se ruega, donde la presencia no se compra, donde el cuidado no es premio. Y quizá lo más importante es esto. Cuando una mujer deja de intercambiarse, también deja de atraer desde la herida, porque muchas relaciones se forman desde patrones inconscientes, desde hábitos emocionales repetidos, desde el subconsciente, buscando lo familiar. Pero cuando tú cambias por dentro, tu manera de vincularte cambia, tu energía cambia, tu disponibilidad cambia, tu forma de estar cambia. Y entonces ya no estás buscando ser elegida, estás eligiendo, ya no estás dando para pertenecer, estás perteneciendo a ti. Ya no estás entregando para no perder, estás sosteniéndote para no abandonarte. El amor propio sin intercambio no es un destino perfecto, es un camino, un hábito nuevo, una práctica emocional, un recordatorio diario. No tengo que dar más para ser suficiente. No tengo que pagar con mi paz. No tengo que mendigar reciprocidad. Puedo amar sin perderme. Y cuando ese amor propio se vuelve estable, algo hermoso ocurre. Empiezas a recibir, no porque lo exijas, sino porque ya no aceptas menos, porque tu vida emocional deja de girar alrededor de la deuda y empieza a girar alrededor de la dignidad, de la presencia, de la libertad. Y eso es lo que mereces, no un amor que se compra, un amor que se comparte. Capítulo 10. Recibir sin culpa. La nueva identidad emocional recibir. Esa palabra tan simple y tan difícil para tantas mujeres, porque muchas mujeres no tienen problema en dar, dan amor,
dan tiempo, dan energía, dan presencia, dan cuidado, pero recibirlas confronta con algo profundo. Recibirlas deja quietas, recibirlas deja vulnerables, recibirlas obliga a no hacer, a no demostrar, a no pagar. Y por eso, para una mente marcada por el apego y la culpa inconsciente, recibir puede sentirse incómodo, como si no fuera natural, como si hubiera que devolver algo rápido, como si quedarse con lo que llega fuera egoísmo, como si aceptar fuera deuda. Pero este capítulo es el final de una transformación, la mujer que aprende a recibir sin culpa. Y eso no es solo una conducta, es una nueva identidad emocional, porque recibir sin culpa significa que algo se ha reordenado dentro de ti. Significa que ya no estás funcionando desde la herida primaria. Significa que el subconsciente empieza a entender que el amor no es un intercambio, que el amor no se gana, que el amor no se compra con esfuerzo, que el amor no se sostiene con sacrificio constante. Recibir sin culpa es uno de los actos más profundos de amor propio, porque implica creer, de verdad, que mereces, no como afirmación superficial, sino como sensación interna, como estabilidad, como descanso emocional. La mujer que recibe sin culpa ya no corre a ser necesaria, ya no se entrega para asegurar, ya no se vacía para pertenecer, ya no vive desde el miedo a no ser elegida, porque ya se eligió. Y eso cambia todo. Recibir sin culpa es poder escuchar un te quiero sin preguntarte qué hiciste para merecerlo. Es poder descansar sin sentirte mala. Es poder decir hoy no puedo sin explicarte demasiado. Es poder estar en una relación sin sentir que tienes que sostenerla sola. Es permitir que te cuiden. Es permitir que te acompañen. Es permitir que alguien dé también. Porque la reciprocidad no se ruega, se permite, se espera, se honra. Y cuando una mujer ha vivido dando más de lo que recibe, al principio recibir se siente extraño, como si el cuerpo no supiera, como si la mente sospechara, como si el hábito emocional fuera devolver inmediatamente para recuperar control. Pero sanar es quedarte con lo que llega, sin culpa, sin deuda, sin urgencia. Es decirte internamente, no tengo que pagar por ser amada, no tengo que esforzarme para que se queden, no tengo que dar más para existir. Esta es la liberación interior real, cuando tu energía femenina deja de ser sacrificio y vuelve a ser presencia, cuando el amor propio deja de ser teoría y se vuelve práctica, cuando tu subconsciente deja de buscar aprobación y empieza a vivir desde merecimiento. La mujer que recibe sin culpa también cambia sus vínculos, porque ya no acepta migajas, ya no se queda donde solo hay esfuerzo unilateral, ya no confunde intensidad con amor, ya no confunde ansiedad con conexión, ya no confunde dar con valor. Ahora sabe, ahora siente, ahora se respeta y quizá lo más importante, ya no se abandona. Este audiolibro empezó con una pregunta. ¿Por qué siempre das más de lo que recibes? Y ahora la respuesta está completa. No era porque fueras demasiado, no era porque amaras mal, era porque tu mente aprendió temprano que el amor se aseguraba con entrega. Era culpa inconsciente, era apego, era herida primaria, era un contrato emocional invisible. Pero hoy algo cambia. Hoy puedes cancelar ese pacto, hoy puedes soltar, hoy puedes recibir, hoy puedes habitar una nueva identidad, la mujer que ama sin negociarse, la mujer que da sin vaciarse, la mujer que recibe sin culpa, la mujer que ya no se mide por cuánto sostiene, sino por cuánto se permite ser. Y si este audiolibro resonó contigo, si tocó algo profundo en tu historia emocional, me gustaría invitarte a quedarte cerca. Suscribirte no como un gesto automático,
sino como una forma de seguir acompañándote en este camino de transformación. Porque Librofonía sin Fronteras existe para esto, para poner palabras donde antes había hábitos emocionales silenciosos, para abrir claridad donde antes había culpa, para recordarte que no tienes que dar más de lo que recibes para ser valiosa. Solo tienes que volver a ti. Quizá durante muchos años pensaste que dar más era una forma de amar, que entregarte era tu manera de sostener, que esforzarte era la prueba de tu valor. Pero ahora sabes algo distinto. Ahora sabes que muchas veces no diste de más por generosidad, sino por una culpa inconsciente, por apego, por una herida primaria que aprendió temprano que el amor podía perderse. Y cuando una mujer vive creyendo que debe merecer, se convierte en alguien que siempre está dando, aunque por dentro esté esperando. Este audiolibro no fue para decirte que cambies tu esencia, fue para devolverte la libertad, para que puedas dar sin vaciarte, para que puedas amar sin negociarte, para que puedas soltar sin miedo y, sobre todo, para que puedas recibir sin culpa, porque el amor real no es una deuda, no es un contrato, no es un esfuerzo constante. El amor real es presencia, es reciprocidad, es descanso. Y tú no viniste a este mundo a pagar con tu energía femenina para ser elegida. Viniste a existir con dignidad, a ser amada sin demostrar, a pertenecer sin sacrificio. Si estas palabras tocaron algo en ti, quédate cerca. Suscribirte a Librofonía sin Fronteras no es solo apoyar un canal, es seguir abriendo espacios donde la mente se entiende, donde el subconsciente se libera y donde el amor propio deja de ser teoría para volverse vida. Y recuerda esto, como última verdad, el día que dejaste de dar para ser amada, empezaste a recibir porque ya era suficiente.